Dios los bendiga a todos, familia. Estamos haciendo este video con propósitos, eh, ya que han habido tanto movimiento en el Medio Oriente, específicamente con el bombardeo de Hamas sobre Israel y la retaliación de Israel sobre Hamas. Los cohetes están volando en el Medio Oriente. Y esto siempre ha creado una cantidad de mensajes y de videos acerca del retorno de Jesús, sobre el rapto de la iglesia, y entiendo que esto causa mucha ansiedad entre el pueblo cristiano. Y lo que hay que entender de que desde que Israel se hizo independiente, ¿verdad? Y la guerra de independencia en el 48, 49, y después seguido por la guerra de los 6 días, y después la guerra del Yom Kippur en 1973, la invasión del Líbano en el 82, las guerras del Golfo Pérsico, incluyendo los conflictos de las últimas décadas con Hamas y Hezbollah, pues esto causa mucha ansiedad. El cristiano ve todos estos eventos relacionados con el retorno de Jesús, y correctamente, porque en el ambiente profético eh, es Israel que lleva toda la atención y no los Estados Unidos ni ningún otro país. Es Israel y sus vecinos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado la semana pasada? Cambiar acá la imagen. Lo que ha pasado es de que Hamas, considerada por la ONU y todos los demás países en su gran mayoría, es considerado como una organización terrorista, donde no hay voto democrático. Israel es un país democrático, es una gran democracia. Y lo que sucedió es de que en los últimos 10 días empezó un bombardeo. Hasta el día de hoy se han contado aproximadamente 4.000 cohetes que se han disparado desde hospitales, desde edificios altos, desde escuelas, dirigidos hacia el centro, Tel Aviv y otros pueblos cercanos a Tel Aviv. Israel, como es lógico, ha utilizado su escudo y ha decidido de una u otra manera parar todos estos bombardeos y prevenir de que en el futuro lo vuelvan a hacer. Lo que más me llamó la atención a mí es de que miembros de nuestro Congreso acá en Estados Unidos, representantes específicamente, y esto lo pueden leer en el artículo de Aaron Klickman, que es escritor para el New York Post. Él escribió un artículo que se llama "In Congress, the knives are out for Israel". En otras palabras, en el Congreso los cuchillos ya han salido en busca de Israel. Y brillantemente expone a los congresistas como Jamal Bowman, Alexandra Cortés, esta muchacha socialista, si no me equivoco representa el Bronx o Brooklyn, Mark Pocan, la africana americana Ilhan Omar, Rashida Tlaib y André Carson. Y estos 6 infatos individuos han salido ante las cámaras, han salido ante los micrófonos a tratar de dar una versión incorrecta de los eventos. Ellos han afirmado que Israel trató de invadir la mezquita de Al-Aqsa durante las celebraciones de Ramadán, atacando injustamente a los palestinos, y esto en respuesta pues provocó la reacción de Hamas. Y esto es censurable y engañador. Es una mentira. Lo que es verdad es de que Hamas inició este conflicto. ¿Con qué fines? Solamente ellos saben. Usted se preguntará, pero Israel y Palestina es un estado que vive en pobreza, que no tiene electricidad, que no tienen agua, que no tienen hospitales, que no tienen escuelas. Ellos reciben una enorme cantidad de ayuda financiera de muchas fuentes. Y yo solamente puedo decirles que cada cohete que ha disparado Hamas tiene un costo de $45,000 cada uno. Y se han tirado más de 4.000 cohetes. Eso es un equivalente aproximadamente a $180 millones. Es una cantidad muy respetable. Y en los túneles donde se esconden, donde han estado pagando contratistas para que lo excaven y escapar del ataque israelí, se le conoce como el metro porque es extenso.
ese tiene un costo aproximadamente de 150 millones de dólares. Son la ayuda que tanto reclaman ellos para las escuelas, para construir hospitales, van básicamente para armarse y participar en estos eventos. ¿Quiénes son los responsables acá de que la gente sufra y muera? Y lamentablemente, y lamentamos la muerte de los inocentes, de las mujeres, los niños, los ancianos. Pero aquel responsable es aquel que inició el conflicto. En este caso es Hamás. ¿Y cuál es mi punto? Mi punto es de que esto no es un conflicto como un chispazo que va y viene. Todo esto tiene relación a futuros conflictos que se narran en la Biblia. Por eso puse el título de esta lectura, Israel, Gog y Magog. Y aquellos que están familiarizados con las escrituras saben que en Ezequiel 38 se habla de una futura guerra, de una confederación de países que vienen a invadir Israel. Entonces muchos me han preguntado, ¿verdad? ¿Qué pasa con Estados Unidos? Que no se menciona, que no tiene un rol profético. Pues como acabo de decir, el centro de la actividad profética es Israel y no es Estados Unidos. Y tradicionalmente este país ha apoyado a Israel, pero desde que subió Obama y ahora tenemos al presidente Biden, esa ayuda y ese apoyo se han cogido, para no decir otras palabras. A medida que pasa el tiempo, estos conflictos que estamos viendo van a tomar forma. Y por eso quiero dar una alternativa de los eventos que va a pasar en el futuro. Mucho se ha escrito sobre el ataque de la Confederación de Países de Gog y Magog sobre Israel, especialmente los que vienen de la escuela premilenerista. Muchos, o si no todos de nosotros, fuimos criados y educados en esa escuela donde nos presentan los eventos uno tras otro exactamente, y esto va a pasar así, después viene el anticristo, vienen los 7 años de tribulación, después viene el Armagedón. Hoy quiero presentar una alternativa y mi propósito no es atacar a la escuela premilenerista, sino que quiero presentar otra alternativa. Y esto viene de alguien que ha estudiado las 4 escuelas teológicas. Sí, hay 4 posiciones que leen los mismos textos y tienen diferencia de opinión en la secuencia de eventos. Si usted juzgue, tome lo bueno y lo que no le edifica, pues échelo a otro lado. Entonces, miren a Hamás, todo lo que han gastado, todo lo que han invertido, y el problema de Ezequiel 38, como yo les decía, yo tengo muchas preguntas y hay cosas que no encajan en la interpretación profética. Ellos dicen que Ezequiel 38 ellos van a venir y van a atacar a Israel. Pero como ustedes ven en el screen, los países que se mencionan en Ezequiel 38, específicamente en el versículo 3 y 5, todos esos países no tienen ninguna frontera con Israel. Mesec, Gomec, Bet Togarma se identifica como Turquía, Magog como Georgia, Persia, Irán, Etiopía, Sudán, Fut es Libia. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay de los estados árabes que tanto pelean como Israel? Este es otro mapa para que ustedes vean, esos son los personajes que se mencionan en Ezequiel 38. Y como ustedes pueden apreciar, ninguno de ellos tiene frontera con Israel. ¿Quiénes son los que más están peleando ahorita con los israelitas? Pues son sus vecinos. Incluso, pues brevemente voy a mencionar, muchos han identificado el líder de la coalición de Ezequiel 38 como Rusia, y lo han hecho basado bajo la palabra Gog, que se pronuncia Ros. Tiene un parecido fonético a Rusia, pero el parecido fonético no tiene nada que ver con lo gramático. Y además, Ros nunca aparece como nación en ninguna lista bíblica. Por lo tanto, yo le voy a dar 10 razones, no en este video, sino en el otro que voy a hacer, afirmando y voy a comprobar que Gog no es Rusia, no es el líder de esa confederación. Entonces, otra cosa que me molesta es de que las condiciones que nos presenta Ezequiel 38
no coinciden con las condiciones presentes de Israel. El profeta pone a un Israel en un estado, como ustedes lo pueden ver en su pantalla, indefenso, tan tranquilos, están confiados, viven en murallas y aparentemente tienen ciertas riquezas, porque en el versículo 12 dice que ellos vienen para tomar botín. Entonces, yo le pregunto a ¿ustedes consideran que Israel ahora viven indefensos o viven tranquilos, teniendo 4.000 cohetes que se les ha mandado en los últimos 10 días? ¿O que viven sin murallas? ¿O que actualmente tienen murallas? ¿Es Israel un país rico? Es un país avanzado, de primer mundo, pero no es un país rico. Es un país que tiene sus limitaciones económicas. Entendemos que es una nación soberana, pero tiene protección y no viven confiados. Y no viven en una prosperidad. Han hecho bastante con el pedacito de tierra que se les dio. Y es un milagro de Dios de cómo han prosperado. Entonces, mi siguiente punto es de que en las montañas de Golan Heights, que ellos ganaron en la guerra del Yom Kippur, de la guerra de los 66 días, como ustedes ven en sus pantallas, es en este sector, ¿verdad? Es en este sector de acá, que ustedes pueden ver, donde tienen el círculo, donde se ha descubierto uno de los campos petroleros más grandes del mundo. Y curiosamente, esa es una zona que está muy disputada. Por ahí hay una coalición de países que quieren construir unos pipes que traigan gas y petróleo desde Irak. Todo eso es una confusión increíble, hay muchos intereses. Precisamente este pedazo de terreno que Israel ganó y se lo quitó a Siria, se han encontrado en 2015 campos petroleros grandísimos, son unos depósitos. Ustedes búsquenlo en el internet y se va a dar cuenta que no estoy mintiendo ni estoy exagerando. Adicionalmente, en las costas de Israel se ha descubierto depósitos de gas natural. Uno es tan grande que lo llaman el campo de Leviatán, en referencia al mítico monstruo marino que se menciona en el libro de Génesis. Entonces, miren también los otros campos que están siendo explotados. Hay 16 trillones de pies cúbicos de gas natural. Y en el campo de Tamar hay 8.4 trillones de pies cúbicos de gas natural. Entonces, esto les enseño para que ustedes vean que Israel tiene cómo prosperar. Es lo que se considera el botín que en Ezequiel 38 vienen a buscar, pero que todavía no ha sido desarrollado. Otra cosa que les quiero mencionar. En Ezequiel 38, como ustedes observan en sus pantallas, la confederación de ejércitos que vienen a atacar a Israel vienen desde lejos. No tienen frontera en lo absoluto. Sin embargo, eso es lo que nosotros hemos aprendido de chiquitos en las iglesias, en los libros de profecía que hemos comprado, que todos escriben de lo mismo y afirman de mismo. Han escrito volúmenes sobre esta guerra. En mi opinión, no encaja. ¿Por qué? Porque la guerra de Ezequiel, según la versión premilenarista, dice que es una invasión de una confederación de países liderada por Rusia. Número 1, no es Rusia. Número 2, dice que a raíz de esto se va a cumplir la profecía de Isaías 17, donde se habla de la destrucción de Damasco y donde se habla de una intervención divina. Y eso cataliza los eventos de la gran tribulación y del anticristo, que va a ser europeo, los 7 años de paz, el pacto que ellos van a tener que él va a hacer con Israel, y finalmente el retorno de Cristo. Pues yo quiero presentarles una alternativa, otra posición. Los estudiantes de Biblia, los historiadores, los teólogos, al leer el Salmo 83, todos en mayoría están de acuerdo
que la guerra o la coalición de países que se nos presenta en el Salmo 83 no se ha cumplido. Hay algunos que han hecho alegaciones y ahorita vamos a hacer, pero históricamente no se ha cumplido. Es un evento que está por venir. Es una coalición de 10 países árabes, vecinos fronterizos que colindan con Israel. Entonces, en nuestra opinión, pues este conflicto árabe, y se le llama la guerra del Salmo 83, esto trae cumplimiento a la profecía de la destrucción de Damasco en Isaías 17, y donde las fronteras de Israel se van a expandir. Y este es un evento que va a catalizar la respuesta de Gog y Magog. Esta es la guerra de Ezequiel 38, confederación de 4 países no fronterizos que van a ser derrotados milagrosamente. Y esto a la misma vez causa eventos que catalizan el Armagedón. Porque el anticristo, al ver la derrota de la confederación árabe y de la confederación de Gog y Magog, va a decir, ahora me toca a mí. Y no solamente vamos contra Israel, sino contra el Dios de Israel. Y se van a reunir en un sitio que se llama Megido o Armagedón. Napoleón pasó por ahí, dicho sea de paso, que aparece en Apocalipsis 16:16, 17:14 y capítulo 19. Y ahí es donde los judíos finalmente clamarán por el Mesías, cumpliéndose lo que dijo Jesús en Mateo 23:39. No me verán hasta que digan, bendito sea aquel que viene en el nombre del Señor. Vámonos al Salmo 83, ¿verdad? La guerra del Salmo 83 es una coalición de 10 países árabes que vienen a destruir. Y como van a ver ahorita en la pantalla, se van a dar cuenta que los que viven en el área de Palestina, donde opera Hamas, son mencionados. Qué curioso, ¿verdad? Así es la profecía. Esta es la federación que se nos presenta. Estos son los países que van a invadir. Hay 12 aquellos, el Líbano, por ejemplo, que está controlado por Hezbollah. Ellos reciben una cantidad enorme de dinero y apoyo logístico de parte de Irán. Y tienen a Hamas, que ahorita está bombardeando a Israel. Entonces, ¿cómo nosotros vemos este ambiente, esta pantalla? Vemos que este es un evento que cataliza la reacción de 10 países y se van a ir a la guerra total. Israel no es ningún extraño a la guerra total. Ha peleado antes, en algunas ha sufrido, pero por la gracia de Dios, en todas ha salido victoriosa. Y esta va a ser una guerra terrible por las cosas que dice el Salmo 83. Entonces, sin ningún preámbulo, ¿qué es lo que dice el Salmo 83? Empecemos por el versículo 2, donde dice, ¿por qué tus enemigos rugen y los que te aborrecen se han enaltecido? Hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos. Han dicho, vengan y destruyámoslo como nación, para que ya no haya memoria del nombre de Israel. Y eso es precisamente lo que dice Hamas, que el único propósito, la única meta de ellos es la destrucción de Israel. Algunos dicen que Asaf no era profeta. Y eso muestra que no han leído bien su Biblia, porque en 2 de Crónicas 29:30, Asaf es considerado un profeta. 2 de Crónicas 29:30 dice el rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaban alabanzas al Señor con las palabras de David y del profeta, o videntes en algunas traducciones, Asaf. Y como hemos dicho, en la historia no ha habido ningún evento que haya cumplido esta profecía. Unos dicen que esto pasó en el tiempo de Josafat, y la opinión es de que es un movimiento por parte de los moabitas, de los amonitas y edomitas, pero es solamente una opinión, no tiene apoyo histórico. Otros dicen que este es un salmo en referencia al tiempo de Nehemías, que intentaron invadir, estaba Sanballat, Geshem y Tobías, pero tampoco encaja. Otros aluden a tiempos más cercanos, en la época de los macabeos,
La época de los macabeos es una época intertestamentaria entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y según el profesor Cheney, ha argumentado a favor de esta fecha macabea y se ha esforzado por identificar la confederación con la descrita en Primera de Macabeos 5. Como ustedes saben, las Biblias protestantes no contienen el libro de Macabeos, porque la Biblia que usan los católicos tiene 72 libros. Entre ellas está Primera, Segunda y Tercera Macabeos, y esos no aparecen en nuestras Biblias. Pero eso aparece en un comentario bíblico de Pulpit Commentary. Entonces, regresando, vamos a ir a la coalición de países que se menciona en el Salmo 83. Dice las tiendas de Edom. Parte de Edom es donde habitan los palestinos. Y de los ismaelitas. Los ismaelitas es la región donde habitan, es de Arabia Saudita. Los moabitas son los jordanos. Los agarenos son mezclados con los moabitas también. Tienen a Jebal, que es la parte del Líbano, donde opera Hezbollah. Amón es el norte de Jordania. Amalek son los demás árabes. Filistea es donde está Gaza. Y los habitantes de Tiro, que viene a ser Líbano. Y Asiria, que es Siria o Irak. Esa es la confederación de 10 países que van a venir a invadir y acabar de una vez con los problemas que han tenido desde la independencia y el establecimiento de Israel. Entonces, fíjense, Israel tiene un plan para todo. Tienen un plan para... déjenme cambiar de acá de imagen. Eso es lo que va a pasar. La guerra de Salmo 83 predice, profetiza, una invasión de una coalición de 10 países árabes. Todos ellos son fronterizos con Israel. Entonces, ante esta invasión y debido a la severidad de lo que afirma el Salmo 83, pues pensamos que Israel va a hacer uso de su arsenal atómico. En el versículo 14 dice: como fuego que consume el bosque y como llama que incendia las montañas, así persíguelos tú con tu tempestad y aterrorízalos tú con tu torbellino. Ustedes sabían que Israel tienen un plan que se llama el plan Sansón. El plan Sansón es cuando ya no hay nada que hacer en el campo de batalla. Ellos le van a echar mano a su arsenal nuclear. Ahora, nadie sabe con exactitud cuántas armas nucleares poseen los israelitas. Son muy herméticos y lo hacen correctamente. ¿Y qué es lo que dice un experto, Martin Van Cleaver? Dice: tenemos la capacidad de llevarnos al mundo con nosotros y les aseguro que pasará antes que seamos derrotados. Entonces, este plan Sansón explica cómo Israel va a tener victoria sobre sus enemigos árabes. Y, por supuesto, esto es el cumplimiento a las profecías de Isaías 17, donde se menciona la destrucción total de Damasco. Yo creo que lo tengo acá, así dice. En Isaías 17:1, profecía sobre Damasco: y aquí Damasco dejará esa ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. Damasco, como ustedes saben, ha sido invadida muchas veces. En 732 a.C. fue derrotada por Aram, y después en el 720 también fue derrotada. Sin embargo, Damasco siempre ha continuado como capital de Siria. Pero esta derrota, y aparentemente atómica, va a hacer que no funcione más como capital. Lo que ustedes ven en su pantalla en rojo, esas son las fronteras que Dios le prometió a Abraham en Génesis. ¿Qué estoy diciendo yo? Debido a la victoria que tendrá Israel sobre esta coalición de 10 países árabes, ellos van a expandir sus fronteras. No sé si exactamente como está ahí en el mapa, pero van a expandir sus fronteras. Y debido a que han derrotado a sus enemigos más cercanos, a sus vecinos,
van a vivir en cierto estado de confianza y seguridad. Y pudiendo desarrollar los depósitos de gas natural y de petróleo, pues van a tener un botín. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes saben que Irán apoya logísticamente a Hezbollah y también a Hamas. Y Turquía no le echa muchas flores a Israel. Desde hace tiempo habla retóricamente en contra de ellos. Pues nosotros opinamos que lo que va a pasar es, después de la derrota de la Confederación Árabe, ahí es donde viene la guerra de Ezequiel 38, donde la confederación de 4 países, ¿verdad? Turquía, tienen a Irán y a 2 países más, no fronterizos con Israel, van a meterse con todo para destruir a Israel. Y lo curioso es de que en esta guerra que se describe en Ezequiel 38, Israel no va a usar su arsenal atómico. No sé por qué, pero se habla de una intervención divina en los montes que va a destrozar a Gog y Magog. La destrucción va a ser tanta que por 7 meses usarán los restos del equipo militar como combustible. Y eso cataliza la reacción del dictador mundial que se asoma, el anticristo, aquel que va a decir, bueno, me fallaron los árabes, ahora me falló la segunda coalición, ahora me toca ir a mí, a reunir a los ejércitos y no solamente resolver el problema con Israel, sino con el Dios que los cuida y los protege. En el siguiente video vamos a estar hablando específicamente de Gog y Magog. Vamos a identificar quién es Gog y Magog, porque no es Rusia. Y vamos a hablar con más cuidado y más descriptivo de las cosas que se mencionan de esa guerra. Por lo tanto, amigos, ustedes que nos están mirando ahí, usted retenga lo que edifique. Y lo que no le guste, pues échelo a un lado. Esta es una alternativa, esta es una buena alternativa al hilo de eventos que nos han presentado por muchos años y muchos maestros han enseñado. Y lo que ha pasado es que no han sido, pues se han sentido muy confiados en esa escuela de pensamientos. Y parece que no están al tanto de que existen otras escuelas que son muy buenas y ninguna es perfecta, entendemos eso. Pero al que tenga discernimiento, que discierna lo que se les está presentando. Estamos acá para informar, estamos acá para animar, estamos acá para calmar las ansiedades. Los eventos que estamos viendo ahora en el conflicto de Hamas e Israel no es un conflicto así por así. Se nos viene y se nos aproxima algo más oscuro. ¿Qué va a pasar con este país? Lo que siempre ha pasado con las otras potencias. Ahora mismo nos estamos autodestruyendo con las pólizas que tenemos. Y cuidado que me censuran por ahí, no puedo decir mucho, porque a muchos colegas les han cancelado los canales. Así que no puedo decir mucho porque ya no hay libertad de expresión. Pero Dios los bendiga a todos y espero que esto haya sido de información y cierto tipo de edificación para todos. Dios los bendiga a todos. Amén.